Entonces, respecto de infraestructura y equipamiento, como les mencionaba anteriormente, esto tiene que ver con otros dos conceptos importantes, pero que los vamos a revisar a través de las ideas que nos entrega la civilización romana. El Imperio Romano es uno de los más importantes, sobre todo para Occidente, en términos de avance de la civilización. Estamos hablando de un periodo entre el 700 a.C., ¿cierto? Entre que Carlomagno conquista las principales otros imperios que habían, como el griego, por ejemplo, hasta 2 años distintos. Ustedes esto me imagino que lo saben porque lo han estudiado en sus clases de historia en la educación media. En Occidente, el Imperio Romano cae en el 450 después de Cristo, pero en Oriente, en Constantinopla, en Estambul actualmente, que es sigue siendo romano hasta en Oriente, hasta el año 1500 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia entre 1000 años entre que se desarrolló el imperio completo, ¿cierto? Cae el 450 en Occidente y luego el imperio completo cae en 1500 después de Cristo, en Oriente. ¿Cierto? El emperador se va a vivir a Constantinopla y ahí sigue desarrollando parte importante del imperio en Oriente. Respecto de los conceptos urbanos que nacen en la época romana, hay una diferenciación respecto de la idea de polis, una idea política. Ahora, respecto de un concepto que aparece acá que se llama las civitas. Esto se parece bastante más a lo que nosotros, a lo que como etimológicamente conocemos como ciudad hoy, ¿cierto? Sí, cuando estaban en educación media. A eso me referí. Grecia, Roma, Sumerio, todo eso deberían haberlo visto en sus clases de educación media, ¿cierto? Más allá de que hayan tomado o no la prueba de historia, son como los básicos, pero bueno, más allá de eso, entonces el concepto de civitas, que se parece a ciudad, ¿cierto? Aparece en la época romana, no en la griega, y tiene otras consideraciones que no son como la idea de polis política. Son ciudades fundadas por razones de tipo económica, ¿cierto? Ya cuando hablamos de ciudad ya hablamos de un concepto bastante más relacionado con la fundación de ciudades, sobre todo para la conquista de otras civilizaciones. El Imperio Romano, ¿cierto? Tiene un gran nivel de crecimiento en cierta época, justamente con esta idea de ir fundando espacios donde ya estaban fundados por otras civilizaciones o por otros pueblos, pero ellos a través de distintas técnicas iban civilizando, ¿cierto? Vamos a decir civilizando, entregando civilización, civitas, ciudad. Ahí están como la relación de los conceptos, ¿cierto? Llega los romanos y dicen como, no, esto es barbarie, eso aquí están todos desorganizados, no sé qué, aquí vamos a civilizar, vamos a fundar unas civitas, vamos a fundar una ciudad. Y así avanzó el imperio romano a través de la fundación de ciudades. Por eso son tantas las ciudades romanas que vemos, sobre todo en Europa y también en Oriente. ¿Cómo se hacía esto? A través de una organización, una estructura urbana y un espacio público pensados en el orden y en la capacitación y en la capacidad militar, en la militarización. Estamos hablando esta es la principal forma de organización de la ciudad romana, ¿cierto? No de Roma, porque Roma es bastante más caótico porque es más antiguo, pero sí de las ciudades que los romanos fundaron en otros lugares de Europa sobre todo. Y son las que después los españoles van a aprender este clásico, van a repetir en Latinoamérica, ¿cierto? Esto podría ser perfectamente la Plaza de Armas y las cuadras del centro de Santiago. El Paseo Humada y el Paseo Huérfano, ¿cierto? Esto tenía un nombre, el norte-sur se llamaba Cardo, en el oeste se llamaba Decumanus, es como se le llaman los principales ejes de la ciudad romana, y tenía y además una cuadrícula de entre 80 y 100 metros, dependiendo de las características geográficas de cada lugar, pero se buscaban generalmente esta perfección también relacionada con los 100 metros, ¿cierto? Y tenían esta idea justamente de conquista, orden, control,
minimizar la posibilidad de que la civilización antigua se organizara en guerras de guerrilla. Había que tener un orden militar con la idea de controlar lo más rápidamente posible este espacio que antes era de otros. De ahí está entonces esta idea militar también que van a tomar distintos imperios, pero que aquí ya se toma. Esto es como las reglas de cómo fundar una ciudad romana, y esto los militares y los generales esto lo sabían. Llegaban a un lugar, veían los campamentos, normalmente con algún grado de civilización, no estamos hablando de clanes, sino que estamos hablando de un poquito más organizado, pero decían, no, chao con esto, si ustedes quieren civilizarse, vivir en una civitas romana, con todas las consideraciones buenas que trae esto, el comercio con el imperio, un montón de cuestiones, tienen que ordenarse. Nada de estar ahí como eh, en estas órdenes caóticos, no. Esto no puede ser, tiene que haber estos espacios ordenados. Y esto también tiene que ver con este tipo de estructura social, esta estratificación fuertísima, ¿cierto? Donde no había movilidad entre estratificaciones. Y estamos hablando de una sociedad que se desarrolla casi por 2000 años, donde casi no se mueven estos estamentos. En lo más arriba están los ciudadanos, los hombres libres, y en la parte más arriba las mujeres, los esclavos, y en un aparte, pero en el mismo nivel que los esclavos, las mujeres, incluso si las mujeres son libres. Esa otra consideración importante, las mujeres están en el estrato más bajo. Eh, Básicamente porque esto es una sociedad y una estratificación donde la cuestión militar era lo más importante, y eso estaba destinado exclusivamente a los hombres. Lo mismo con, con el sacerdocio, con los sacerdotes, que en el año 100 después de Cristo, ustedes saben que el Imperio Romano se transforma al catolicismo, ya no creen en Zeus, o sea, se me olvidaron los nombres de en Marte, en los dioses, en el politeísmo romano, sino que en el año 100 el emperador Constantino, por eso se llama Constantinopla, ¿cierto? Porque en el año 100 ya empieza a decaer el Imperio Romano en Occidente, y por eso cuando en el 450 se van a vivir a Constantinopla los romanos, es como, pensemos en Constantino, en nuestro emperador que se transformó al catolicismo como parte importante de acá, pensando que era una cultura que se colocaba en un espacio preferentemente islámico. Constantino se cambia, entonces ya no existe en esta cuestión como de los dioses ni nada relacionado. Eh, pero el cristianismo tampoco es que haya cambiado mucho esto de la estructura, ciudadanos, hombres libres, el resto de la gente y las mujeres aparte. Me refería a la cristiandad porque básicamente el imperio cristiano, representado por el Papa y la estructura papal y sacerdotal, está también solamente conformada por hombres. Las mujeres están para el servicio. Eh, y así esto se replicaba en distintas estructuras sociales de la época. Otra cosa interesante respecto de la cultura romana es el desarrollo de la vivienda en dos aspectos. Bueno, este más o menos también deberían saberlo y lo van a conocer seguramente en las clases de historia de la arquitectura. La casa de los patricios se llama domus, y tiene más o menos esta estructura, un patio central que se llama vomitorium. Ahí la gente después de las grandes bacanales y las orgías iba a vomitar para poder seguir comiendo y tomando. Y es el espacio central de la casa de los patricios, pero también en términos de vivienda para el resto de la población, la vivienda para la gente más pobre. También aparecen cuestiones súper interesantes. Por primera vez que se conozca, aparecen una tipología arquitectónica relacionada con la vivienda social. Se llaman ínsulas. Son bloques donde en altura, ¿cierto? La ingeniería romana también es súper importante, por eso hablamos de infraestructura cuando hablamos de Roma. Eh, la ingeniería permitió este tipo de avances donde se permitía la edificación en varias alturas, no muy sólida, pero sí en varias alturas, donde en las partes de abajo se desarrollaba la actividad comercial, el mercado, y en las partes de arriba había distintos tipos de vivienda. Entre más abajo estaba, tu nivel económico, ¿cierto? Como en la parte muy cercana al comercio, los dueños, los artesanos, distintos estratos no patricios, pero tampoco tan pobres, y luego cada vez más arriba gente más pobre, pero con vivienda, en estas ideas de viviendas colectivas, vivienda social diríamos ahora, pero tiene más o menos esta consideración.
Gente que trabaja en el mercado, seguramente como en los peores trabajos, tenía la posibilidad de tener una vivienda en estas ínsulas. Ese concepto tampoco aparecía hasta ahora, ni en Egipto, ni en Sumeria, ninguno aparece en Roma. Eh, Respecto del espacio público, esta idea de civitas, militar y configuración ordenada no olvidó la idea griega del espacio central como el espacio público. En el caso de Roma no se llama ágora, se llama el foro, también destinado exclusivamente a los patricios y a la clase más alta, pero justamente tenía esta idea de un espacio donde se reunían a disfrutar de algunos elementos deportivos, etcétera, pero también a discutir la cuestión pública. Entonces, a pesar de esta cuestión estratificada, más vertical, ni cercano a una idea de democracia, el espacio público sigue siendo importante. Y el foro romano, en el caso de la mayoría de las ciudades fundadas por los romanos, no Roma, sino que el resto de las ciudades fundadas por los romanos, la idea de foro es muy importante para la estructura. Son las plazas centrales, comprenden desde todas las actividades públicas concentradas, y eso sí se parece más a nuestra plaza de armas, que localiza en ese espacio desde la iglesia, la gran catedral romana, va a estar en el foro, va a estar o cercana al foro o coronando el foro en algún extremo del foro. Ya no es un espacio tan cuadrado, normalmente es un espacio más alargado, las plazas en Roma son más o menos de ese estilo, pero finalmente están los templos, los espacios públicos, el espacio también, o la casa del emperador, o el espacio donde viven los emperadores, también está en el espacio público, la catedral, pero también todas las actividades de mercado, la prostitución, actividades que nosotros suponemos indeseadas, los romanos las aceptaban como parte de la vida pública y la incluían dentro del foro, y eso era muy interesante. Finalmente es como el espacio que está rodeado del principal equipamiento público, y esa idea se replica, ¿cierto?, en las ciudades latinoamericanas gracias a los españoles, y tenemos una plaza de armas, en el caso de Santiago, una plaza cuadrada, rodeada del equipamiento público más importante de la ciudad para la época en que se fundó. Hoy día la casa de correo, antigua casa de India, o la iglesia quizás son menos importantes en la estructura urbana, pero en ese tiempo era lo más importante. La casa del gobernador, etc. Entonces, estos espacios eran como el gran espacio, distinto del Roma que estaba un poquito más disperso y había templos que estructuraban en función de ágoras, podía haber varias ágoras en una ciudad. Acá en el foro se la jugaban todos, o sea, ahí estaban los principales edificios, los más grandes, los mayores monumentos, las mejores esculturas, todo en ese espacio. Y eso también nos habla de otros elementos importantes relacionados con el estudio de la ciudad. Y aquí aparece lo que estábamos hablando antes, justamente la idea de equipamiento urbano. El equipamiento urbano es uno de los tipos de suelo que habíamos comentado, que no es ni el residencial, ni el industrial o de oficinas, que es donde se desarrolla el trabajo, sino que justamente tiene que ver con los otros tipos de equipamiento, el comercio, la educación, los colegios, lo sanitario, en este caso los hospitales, la administración institucional, las municipalidades, desde las catedrales hasta la capilla del barrio son equipamientos religiosos, equipamiento social, las sedes vecinales, el equipamiento financiero, los bancos, el equipamiento recreativo y deportivo, los polideportivos, los gimnasios, el equipamiento turístico, ¿cierto? Los usos relacionados con el turismo, etcétera. ¿Cierto? Todos estos usos de suelo son lo que nosotros denominamos equipamiento urbano. Muy importante, sobre todo porque son las actividades complementarias a la vivienda que son muy, muy necesarias, y que lamentablemente, como vemos ahí, está distribuida inequitativamente en la ciudad, ¿cierto? Hay sectores de la ciudad que tienen todos los equipamientos comerciales, educativos, sanitarios, o quizás no todos, pero sí los con mayor calidad, y hay sectores de la ciudad casi sin equipamiento. Cuando se dice que la segregación es la falta de equipamientos, por ejemplo, de sectores importantes de la ciudad, estamos hablando de que faltan estos elementos, ¿cierto? Falta un buen hospital, falta un buen colegio, falta equipamiento social para el desarrollo de la organización comunitaria, etcétera, etcétera. De eso hablamos cuando hablamos de falta de equipamiento.
Y también otra cosa, factor respecto del equipamiento justamente es su tamaño. Hay distintos tipos de equipamiento en función del tamaño. Y eso en distintos tipos de equipamiento. Por ejemplo, están las escalas, nosotros la llamamos escala en Chile, la metropolitana, la comunal y la barrial. Y por ejemplo, un equipamiento sanitario metropolitano puede ser un gran hospital, pero el comunal puede ser un CESFAM, y el barrial puede ser algo más pequeño. En términos de educativo, el equipamiento metropolitano son las grandes universidades, los campos universitarios, el comunal podrían ser los colegios públicos, y el barrial podrían ser los jardines infantiles y los colegios de lenguaje, por ejemplo, que son en otro grano, son bastante más pequeñitos y están bastante más distribuidos. Entonces también, en términos de tamaño o de escala, podemos diferenciar los equipamientos, uso y tamaño. Y respecto del equipamiento, hay dos conceptos que son clave. Uno es la cobertura, es decir, la capacidad que tenemos de llegar a ese lugar, donde está ubicado un lugar, un equipamiento, cuántas personas alrededor se pueden nutrir de ese equipamiento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vemos una distribución de equipamientos en una comuna de Santiago, vemos cómo la mayoría de los equipamientos están en esa zona y hay muchos equipamientos superpuestos. Y estos son la cobertura de los grandes parques de una comuna. Esta es la comuna de San Joaquín, y aquí vemos, por ejemplo, que el principal parque está en ese sector. Si uno considera una caminata cómoda, ¿cierto? Que es una caminata de 1 kilómetro a 10 minutos, estamos hablando de que la cobertura de ese parque es justamente esta mancha. Si yo vivo acá, ya estoy fuera de esa cobertura, estoy más de 1 kilómetro, ya me es un poquito más difícil llegar. Quizás en bicicleta puede ser, pero caminando ya no es cómodo llegar a ese parque, por lo tanto no tengo la cobertura necesaria. Y el siguiente concepto es la accesibilidad, que es nuestra capacidad de poder acceder a ese lugar. Ya sea porque existe la vialidad suficiente, hay una buena ciclovía, la vereda está buena para caminar. Si esas condiciones no se dan, significa que hay poca accesibilidad. No sé si imagino que han escuchado el concepto de accesibilidad universal, un espacio público que permita la accesibilidad para todos, tengan capacidades reducidas, por ejemplo, una persona mayor en una vereda mala, significa una mala accesibilidad, pero no es accesibilidad universal. Un sector donde las sillas de ruedas no pueden desplazarse es una mala accesibilidad. Más allá de que el parque esté cerca, porque puede ser que el parque está a 500 metros y por cobertura me alcanza, pero resulta que las personas discapacitadas, las personas mayores, para llegar allí, las calles están malísimas, y las veredas no permiten la silla de ruedas, etc. Entonces, la cobertura es buena porque está a 500 metros, pero la accesibilidad es malísima. Entonces, esos son dos conceptos que son distintos y tienen que ver justamente con cómo medimos la capacidad del equipamiento de satisfacer las necesidades de las personas. Otra cuestión importante, y aquí volviendo al tema, aquí voy como mezclando cosas porque son importantes dejar como claro algunos conceptos. La idea de coliseo o espacio para el ocio, espacio deportivo, también es una idea que aparece aquí de forma bastante más fuerte. En el caso de los griegos existían los espacios deportivos, pero estaban más asociados a los templos, pero en este caso el coliseo, el espacio para el ocio, era lo más importante, o parte de las cosas más importantes de la cultura romana, ¿cierto? Ahí de la cuestión romana justamente nace el dicho, para el pueblo pan y circo. Pan, ¿cierto? Alimentación mínima para que se puedan desarrollar, y circo, coliseo, ocio, con la idea de mantener a las personas también divertidas. Y esa cuestión no era importante, ¿cierto? Eran las olimpiadas, las competencias, las grandes competencias relacionadas con los dioses, llegar al Olimpo, que sé yo, una cuestión más, bastante más espiritual. Esto ya es el uso del ocio y de los espacios para el esparcimiento como una cuestión absolutamente política. Aquí están los patricios entretenidos viendo cómo las fieras o cómo los esclavos se matan entre ellos. Eso es lo importante para el poder, ¿cierto? Y eso va a ser importante para el poder hasta hoy. Pero una cuestión, bueno, la cuestión más importante que esta clase resalta tiene que ver con estos temas que tienen que ver con la infraestructura. El otro concepto que queríamos incluir, ¿cierto? Equipamiento e infraestructura, que son cosas distintas y hay que saber diferenciarlas, y para eso esta clase. Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de los elementos que soportan la ciudad o el desarrollo de la ciudad.
Y en este caso, los romanos desarrollaron cuestiones súper importantes a nivel infraestructural. En Roma, a pesar de que, bueno, hay otras civilizaciones que tienen otro tipo de acueducto y ese tipo de cosas, en Roma se llevó al máximo esplendor la ingeniería, sobre todo la ingeniería hidráulica, y la capacidad de transportar agua de un sector absolutamente alejado de la ciudad y llevar a la ciudad, generar espacios sanitarios, generar cloacas y un montón de elementos relacionados con esta capacidad de dar soporte a la vida urbana, ya sea llevando agua, por ejemplo, o sacando el agua sucia de la ciudad. Eso es infraestructura, esos son los elementos que soportan la vida urbana. No son los equipamientos, no son los colegios, no son los hospitales, son las cañerías de agua servida, son el agua potable que llega a la casa, son la electricidad, son el internet, son las infraestructuras. De eso estamos hablando. Y aquí, bueno, esto lo pueden estudiar más en detalle en el video que les propuse para esta clase. Los acueductos son una cuestión importantísima, hoy día son elementos turísticos, atraviesan ciudades como Segovia en España por el medio de la ciudad y son tremendas infraestructuras de piedra que transportan miles y miles de litros de agua por minuto, que permitía el desarrollo y el crecimiento urbano de forma exponencial hasta ese momento no existían estos elementos o estas redes tan desarrolladas. Y eso les permitió un avance importante. Entonces, infraestructura urbana, hablamos de tipos de infraestructura como la red de agua potable, el alcantarillado, los desagües pluviales, la lluvia, la red eléctrica, el alumbrado público, las redes de gas, el teléfono, el internet, cada vez más importante hoy día, tener una buena antena de Wi-Fi o de teléfono cerca, parece ser cada vez más importante. También podemos incluir la infraestructura vial, las carreteras y las calles como espacio también de tipo red. Y aquí aparece el concepto, ¿cierto? El concepto de red, que conecta, que es lo que, la idea detrás de la red justamente es conectar fuentes de origen con las fuentes de captación y generar cobertura y suplir déficits de infraestructura. El tema es que esto requiere, y cada vez más importante para el desarrollo de una buena ciudad, que nos preocupemos de la instalación, mantenimiento, reparación y ampliación de las redes de la infraestructura de la ciudad. Y es una cuestión que es importante mencionar, pero que el problema es que es media invisible, ¿cierto? Como vemos a veces técnicos arreglando cables, no sabe muy bien qué funciona, pero alguien tuvo que en algún momento colocar todos esos cables para que la electricidad llegue, o colocar todos esos postes en la ciudad para que la electricidad llegue a nuestras casas. Y eso tiene que repararse y mantenerse en el tiempo. Y parece ser no una consideración muy importante, pero por detrás, o en invisible, están todas estas personas, empresas, instituciones del Estado que se preocupan del mantenimiento de la infraestructura urbana. Y cada vez más importante también seguir innovando en términos de justamente estas cuestiones, seguir innovando en ingeniería relacionada con la infraestructura urbana, cada vez más importante, por ejemplo, la utilización efectiva de la energía, y eso se ha transformado en uno de los elementos clave del concepto de sustentabilidad urbana, cómo se usa, pero también cómo se distribuye, cómo se capta, cómo se entrega y cómo desarrollamos energía sustentable, ¿cierto? En estas redes invisibles de la ciudad, deberían ser una preocupación también de los urbanistas. Y para terminar también algunos temas relacionados con la reflexión respecto a estos temas, que justamente que estos dos conceptos, equipamiento e infraestructura, son los principales indicadores de desarrollo urbano y son reflejo de alguna manera de una forma de vivir, así como los espacios públicos reflejan una forma de organizarse, el equipamiento de la infraestructura que tenemos, la calidad de esos elementos en la ciudad, son indicadores de desarrollo. Y finalmente nuestra idea de desarrollo, a pesar de que puede ser que hay que darle bastante vuelta, porque ahí en esta imagen, por ejemplo, mostramos el sector más equipado y con mayor infraestructura de la ciudad, como puede ser el sector de Vitacura, Las Condes, en torno a las grandes torres como la Titanium y la torre Costanera Center. Y vemos cómo la infraestructura es maravillosa, los equipamientos son maravillosos, la calidad del espacio público, la accesibilidad, la cobertura de espacios verdes, de otro tipo de equipamiento, el espacio del trabajo, tienen una calidad superior, pero ¿qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Qué pasa con este indicador de desarrollo humano? O sea, si el indicador de desarrollo humano es la calidad del equipamiento y la infraestructura,
porque esto se concentra solamente en un sector de la ciudad. Solamente esas personas tienen derecho al desarrollo urbano o todos tenemos derecho al desarrollo urbano. Finalmente, esta segregación de los equipamientos y la infraestructura también tiene que ver con el reflejo de una sociedad desigual y lamentablemente altamente segregada. Eso es la clase sobre infraestructura y equipamiento. Espero hayan quedado claros estos conceptos. Vimos 4 conceptos importantes que los vamos a seguir trabajando y los vamos a estudiar en el trabajo, en el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación, que son espacio público, estructura urbana, eh, equipamiento, espacio público, infraestructura y estructura urbana. Vamos a seguir trabajando con esos conceptos, así que espero que hayan quedado claros. Voy a